Bueno, muy buenas noches, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo me les fue esta semana? Hola, Por acá profe, buenas estamos. noches. Permíteme, profe, antes de todo, saludar a las personas que se están conectando en este momento para este magnífico encuentro, el número 2, a tu cargo. Quisiera saludar a todos y cada uno de los egresados quienes hacen un esfuercito por estar aquí, los que nos van a ver mañana también a través de la grabación. Muchas gracias por hacer presentes. Lo importante es que sientan que seguimos con ustedes, que la universidad quiere seguir construyendo con ustedes y sobre todo el poder seguir interactuando para nosotros es supremamente importante como María Cano. Agradecerte a ti, profe Paula, a Paula por este espacio. Quiero que sepan los allegados que son espacios extras a la universidad, que por cariño y por sentimiento y por sentido de pertenencia, la profe Paola nos ha regalado este rato y llevamos preparándolo un tiempo para llegar a todos ustedes. Entonces, mil y mil gracias. Y, profe, eh, hay muchos interrogantes de poder continuar creando espacios y expectativas a través de temas diversos, salidos de la contaduría y salidos de la administración, para que podamos transmitir ese mensaje incluso a la facultad, tú que estás más cerca de la facultad, a la dirección del programa de administración y a la dirección del programa de contaduría. Por ahora solamente me resta agradecerte, profe Paula. Entregamos nuevamente este espacio y entregamos a estos queridos egresados de la María Cano que estaban ávidos en este momento de conocimiento del cual usted puede transmitirle y puede compartir con toda su humildad y todo su cariño. Mil gracias a todos ustedes por estar aquí, profe Paula, adelante. Gracias, Jairo, muchas gracias por el saludito. Bueno, muchachos, hoy vamos entonces a continuar dándole como un hilo conductor a lo que veníamos trabajando la semana pasada. Hablábamos un poquitico de impuestos y a petición de ustedes, hoy quiero profundizar un poquitico más de la importancia que tiene el comercio exterior desde el área de la contaduría para ustedes, ¿cierto? Entonces, les voy a mostrar por acá una presentación para empezarles a explicar muchas cosas. Me disculpan, pero continúo con la tos, no se me ha quitado. Esa va a ser como mi acompañante por unos días todavía. Bueno, les cuento un poquitico. Ustedes se preguntarán, ¿nosotros qué tenemos que ver acá con el tema de investigación de mercado frente al tema contable o de administración de empresas? Y yo les voy a decir que mucho. Resulta que cuando nosotros hacemos una investigación de mercado, nosotros lo primero que analizamos es el producto que va a ser viable frente a un mercado, ¿cierto? Frente a un grupo de personas que es al que les vamos a llegar o tratar de llegar con él. Cuando nosotros lo analizamos, la idea es que nosotros tengamos claro desde el principio qué nos vale a nosotros sacar ese producto al mercado, ¿cierto? Y no solamente son los costos y los gastos, sino de lo que tenemos acá en el comercio nacional, sino qué pasa cuando ese producto que nosotros elegimos lo vamos a enviar a otro país y cómo lo podemos hacer nosotros entonces competente. Y aquí es donde precisamente yo quiero que ustedes me presten atención. Normalmente nosotros a través de, cuando trabajamos en comercio exterior, las empresas normalmente buscan una agencia de aduanas. Sé que esto se está grabando, pero lo estoy diciendo con conocimiento de causa. No nos confiemos siempre de lo que nos dicen las agencias de aduana. Las agencias de aduana nos dan a nosotros simplemente unas recomendaciones. Yo les puedo mostrar evidencia donde me ha tocado a mí responder requerimientos de la DIAN por mala información que nos llega de la agencia de aduanas. Entonces, aquí es donde yo quiero que ustedes, cuando estén en ese proceso, empiecen como a mirar y digan, no, venga, yo reviso antes de. Y son cosas que son muy sencillas. Lo primero que yo hago es, a mí me asignan una clasificación arancelaria.
Entonces, vamos a pensar que vamos a exportar caballos. Las voy a poner bien fácil. Pero yo quiero un caballo, o vamos a importarlo. Pensemos en una importación que es más compleja para que ustedes entiendan el punto. Nosotros vamos a importar caballos porque es que estamos trabajando en una empresa que se encarga de hacer carreras de caballos. Y el caballo tiene que ser de raza pura. Listo, lo vamos a traer. A nosotros nos van a entregar una clasificación arancelaria con ese producto y nos van a decir cuánto va a valer el impuesto que nosotros tenemos que pagar acá en Colombia para poder utilizar ese producto. Recuerden que los impuestos que nosotros pagamos no es más que esos derechos obligatorios para que nosotros podamos hacer uso y disfrute del bien que nosotros trajimos de otro país, ¿cierto? Ese proceso nosotros lo conocemos como desaduanamiento o como nacionalización. Entonces, a mí me van a entregar una clasificación X. Normalmente el contador, ¿qué hace? Revisa la factura, ve la clasificación, pero hasta ahí llegó. Pero esa clasificación a mí me va a mostrar una serie de cosas. Entonces, yo les voy a enseñar hoy a dónde nos vamos. Digamos que, mire que ya les dije, caballos de raza pura. Entonces, nosotros nos vamos a ir a la página del MUISCA de la DIAN, le vamos a dar clasificación arancelaria y tenemos dos opciones. Una es que ustedes ya conozcan la clasificación y simplemente la cojamos y verifiquemos la que nos pasó la agencia de aduanas si sí coincide y si el impuesto que nos dicen que debemos de pagar sí es. A mí me pasó en un caso que decían que el impuesto a pagar era 0 y cuando la verifiqué era un 5%. Eso que acarreó una sanción, ¿cierto? Entonces yo lo primero que hago es que me vengo acá. Esta que ustedes están viendo es lo que nosotros encontramos, está dividido por 21 sesiones, cada sesión por capítulos. Yo dije caballo de raza pura. El caballo de raza pura es un animal. Entonces, si yo me voy a la sesión 1, me dice animales vivos y productos del reino animal. Entonces, yo le daría ahí. Si ustedes se dan cuenta, inmediatamente yo abro sesión 1, se me despliegan los capítulos y empieza a hablarme que capítulo 1 es animales vivos, capítulo 2 carnes y despojos comestibles, crustáceos, leche, productos y los demás productos del reino animal. Pero yo dije caballo de raza pura, entonces, se supone que es vivo. Entonces yo me voy al primer capítulo, que es el capítulo 1. Y cuando lo abro, se dan cuenta que me aparecen los animales que están allí contenidos. En el 001, caballo, asnos, muslos, burdéganos vivos, ¿cierto? Entonces me sigo yendo hasta allá. Y aquí ya me dice caballos. Mire que cada vez que yo hundo un clic, se me va cerrando más las posibilidades. Es decir, me está clasificando más. Entonces, como yo quiero caballos, sigo con caballos hasta que me aparecen, ¿qué? Reproductores de raza pura. Y ahí le voy a dar. Y cuando yo miro acá, inmediatamente me aparece la clasificación. Este numerito que yo estoy señalando acá en azul es el que ustedes deben de comparar con la información que les entregó la agencia de aduanas. Si coincide, perfecto. Pero ahí no para la cosa. Resulta que es que esta clasificación a mí me va a dar el valor de impuestos que yo tengo que pagar para desaduanar ese caballo. Y también tenemos errores ahí, ¿cierto? Entonces digamos que este caballo lo trajimos de la China. Vamos a poner cualquier país. Yo me voy donde está este más, esta lupita, y inmediatamente me va a desplegar todo lo que yo requiero para importarlo, ¿cierto? Entonces, lo primero que me aparece es el gravamen. Vamos a mirar qué me dice de gravamen. Me dice que el gravamen arancelario, es decir, lo que yo debo de pagar para que ese producto, ese caballo, yo lo pueda traer a Colombia, es el 5% en gravamen arancelario. Vamos a ver si requiere IVA. También requiere IVA, es decir, el 19%. ¿Qué significa eso? Que debo de pagar el 24% en impuestos arancelarios para poder traer el producto. Ya aquí están los demás requisitos. Miren que yo les mencioné algo de la China. Cuando yo conozco el país de origen del caballo,
o del producto que voy a traer, yo incluso me puedo ir un poquitico más allá. Incluso esta información a ustedes les puede servir cuando estén haciendo costos y gastos de un producto a importar, que normalmente como contadores o como administradores deben de hacer este proceso. Entonces, yo me puedo ir acá a gravámenes por acuerdos internacionales. ¿Qué hago yo ahí? Buscar si del país que lo vamos a traer tenemos algún beneficio. Yo les dije que China, ¿cierto? Si yo busco China no me aparece acá. Es decir, tengo que pagar el 5%. Mire que si lo fuera a traer de otro país, por ejemplo de Ecuador, sería el 0, de Panamá también el 0, mire. Todos estos países es el 0, pero yo escogí China. Con China me tocaría pagar el 5%. Entonces, rectifico la factura o el documento declaración de exportación, el DEX, que me entrega a mí la agencia de aduanas y verifico si la información que ellos me están pasando, si es o no es. Voy a abrir un paréntesis y les voy a contar un caso un poquito delicado. Resulta que el año pasado me llaman a mí de una empresa y me dicen lo siguiente: Paola, nos acaban de aprender y decomisar parte de la mercancía, nos aprendieron una parte, nos decomisaron otra en Estados Unidos, porque nosotros exportamos unos jeans y el contador que fue el encargado de hacer la factura, pues hizo su respectiva factura y al parecer había un error. Cuando yo revisé el acta de decomiso y de aprehensión, decía que los jeans eran unos jeans y que además los estaban acusando de contrabando. Pues yo les dije, esto es delicado. El contrabando, ¿por qué? El modelo del jean que estaban exportando venía con una correa anexa. Ustedes se han dado cuenta, me voy a pasar por aquí para hablarles un momentico. Ustedes se han dado cuenta que hay unos jeans que vienen con correa y en vez de ponérsela de una vez en los pasadores, se la entregan a uno como en una bolsita afuera, como para protegerla. Y más en este caso, pues que era para exportar, lo que hicieron fue proteger eso. Pero en la factura no colocaron la descripción de la correa, simplemente dijeron jeans. Entonces acá yo quiero ser muy puntual con lo siguiente. Cuando verifiquen ustedes la factura debe de coincidir exactamente con la declaración de, discúlpenme, de exportación, es decir, lo que dice acá. Incluso si ustedes miran, mire que dice descripción de mercancías y me aparece que es un requisito tanto en la SIMPO como en la EXPO. Y si yo abro, me dice que debe de tener el nombre, la especie, en este caso raza, género, destino, cualquier característica que me lo haga único. Pero nosotros a veces somos muy amplios a la hora de pronto de determinar las cosas y simplemente pusimos jeans. Entonces, para los de Estados Unidos, esas correas no estaban contenidas dentro del jean y obviamente no estaban declaradas. Y recuerden que lo que no está declarado es contrabando. ¿Qué tocó hacer? Demostrarles a ellos de que ese modelo en específico venía con esa correa. ¿Cómo se demostró? Por fortuna había un catálogo. Ese catálogo estaba impreso meses antes, incluso se le había mandado al cliente en Estados Unidos para que lo rectificara y verificara qué jeans quería, y dentro de ese catálogo aparecía el jean con su modelo con una correa puesta, ¿cierto? Entonces, ¿qué tocó hacer? Cambiar la factura, donde se colocó la clasificación del jean arribita. Entonces se colocó jeans 80, 20, 10, estoy inventándome aquí cualquiera. Y abajito con el valor que tenía el jean. Y abajito la clasificación de la correa y se describió. Pero se colocó que esa correa era un accesorio del jean que por lo tanto no tenía un valor comercial. Ese proceso se nos pudo demorar casi un mes. Ese mes era un tiempo que estaba perdiendo el cliente de allá de vender los jeans. Aquí una plata perdida porque tocó pagar obviamente las aduanas allá y la bodegaje durante todo ese tiempo. Y eso es carísimo.
está alrededor de más o menos 1.000.000 de pesos diarios. Entonces, ¿qué es lo que yo les estoy diciendo, muchachos? Toda esta información nosotros la podemos prevenir si tenemos un conocimiento mínimo de comercio exterior, puesto que voy a echarles cantaleta. Todos los contadores, todos los administradores tienen que ver con comercio exterior. Muchas veces nosotros pensamos que eso es de otros y no. Recuerden que ustedes terminan siendo los de hacer todo dentro de la empresa. Listo. Entonces, ahí sí pues voy a ser como muy incisiva con el tema de decirles, muchachos. Entonces, esto es una parte importante de esa investigación de mercado, que incluso desde ahí es bueno que ustedes la sepan. Hay otra partecita que también es muy importante dentro del producto, que ustedes sepan, y son los requisitos que se requieren para cada producto. Esos requisitos nosotros también los conocemos como vistos buenos. Muchachos, hasta ahí, ¿cómo vamos? Profe, bien, me aclara algo. Por Claro. ejemplo, si yo importo y en el puerto pues revisan y se pierde mercancía, ¿yo qué puedo hacer? Hay dos formas de que se quite, de que a nosotros se nos pierda mercancía, como lo estás diciendo tú. La DIAN puede decomisar y puede aprender. El decomiso es un acto final. ¿Eso qué quiere decir? Que por lo general, cuando hay decomiso, no hay devolución de mercancía. Listo. O sea que la mercancía ya la DIAN quedó con ella. La DIAN, ¿qué hace con esa mercancía? Tres cosas. 1, destrucción total. 2, remate de la mercancía. 3, donación. Pero esa donación no es a cualquier persona, sino a entidades que el Estado les va a autorizar. Si es por remate, a mí me dan la opción de recuperarla. Entonces, a la primera persona que van a llamar es al dueño de la mercancía. Vamos a rematar su mercancía. El problema es que casi nadie opta por esto, porque aparte de que ya me tocó pagar una sanción y que se me perdió, me toca pagar casi el 50% o más del valor de la mercancía. Entonces, como volverla a comprar. Entonces, las personas normalmente esto lo desechan. Entonces, normalmente se remata por otro lado. ¿Listo? Y lo otro es aprehensión. La aprehensión, yo sí puedo recuperar la mercancía. Cuando el acto es de aprehensión, yo simplemente subsano los errores que me están hablando allí. Voy a mirar si de pronto acá yo tengo abierto alguna resolución que me aparece, no, que cuando uno está buscando no encuentra. Un acto administrativo de pronto de hechos. Profe, porque es que en algún momento yo trabajé en una empresa, una importadora, Sí. y llegaban los contenedores, pero con las cajas vacías. Ah, yo ya entiendo qué me estás diciendo cuando se roba. Eso ya es otra cosa. Listo. Ya te voy a decir qué puede pasar allí. Yo les muestro una resolución. Si me aparece aquí, pues. Vamos a ver si me aparecen acá. Bueno, no, cuando uno busca no aparece. Para la próxima les traigo y les muestro cómo sería una resolución de decomiso y de aprehensión para que ustedes vean. Ahí la DIAN me dice si es aprehensión, me dice, te damos un tiempo, normalmente es un mes o si no se procede el abandono legal, donde yo puedo subsanar errores en la facturación, me faltó algún documento, algún requisito que no sea obligatorio para o previo a la importación,
y ya lo puedo hacer. Lo que la compañera nos está diciendo es cuando a mí me roban mercancía. Eso ya es otra cosa muy aparte. ¿Qué pasa, muchachos? La DIAN normalmente a la mercancía le hace un aforo físico y un aforo documental. Es más el aforo documental que el aforo físico. ¿Qué significa esto? La revisión o la inspección que nosotros normalmente le decimos. Cuando hablo de aforo documental es que ellos solo revisan documentos, pasan y pasan documentos, ven que cumple con los requisitos, la mercancía sigue. Muchas veces ni siquiera la DIAN sabe si esa mercancía vino o no. Esa mercancía a veces se nos pierde, es en el trayecto, en el transporte. Entonces, cuando se nos pierde en el transporte, ahí sí no hay nada que hacer. Uno le hace la reclamación y voy a hablar, y si hay alguien que trabaja en una aseguradora, con todo el respeto lo voy a decir. Las aseguradoras se hicieron para no pagar. Entonces, normalmente uno reporta una pérdida de mercancía y ellos simplemente le dicen a uno, ah, no, ahí hay una excepción y en la excepción está justo lo que a uno le pasó. Entonces no le van a responder a uno normalmente, y eso suele suceder mucho. Y a veces llega y nos puede pasar, que llega a la aduana, al puerto, revisan las cajas completas y de la aduana a la empresa donde me hacen entrega de la mercancía fue que se perdió. Entonces ahí ya la DIAN sí no responde. Ahí la única sería la aseguradora, dependiendo de la aseguradora te responde y listo. Yo pensé que me estabas preguntando, era de pronto por la aprehensión o decomiso, pero si es por hurto, sí es muy difícil. No, profe, pero es muy interesante de todas maneras saber lo que usted nos estaba diciendo. Pues yo veía que llegaban las cajas vacías, y porque, digamos, del lugar de donde se importaba, allá habían personas de la empresa que aseguraban que la despachaban, pero acá no llegaba nada, la caja. No, muchachos, discúlpenme que tengo que mostrar evidencia de que estoy aquí. Voy a tomar una fotico. Muchachos, les cuento que desafortunadamente la mayoría de la mercancía que se nos pierde, vuelvo y les repito, ni siquiera la DIAN está por enterada, ni el depósito, ni la agencia aduanera, nada. Se desapareció. Yo les voy a contar un caso, muchachos, para que vean cómo es de horrible la situación. Nosotros, yo trabajé con una empresa donde toda la mercancía la despachábamos, o sea, toda. O sea, incluso en alguna oportunidad yo me quedaba dentro de la empresa esperando despache total de la mercancía y revisaba que cada caja estuviera completica. Cuando llegaba a Buenaventura, la mercancía no llegó. Faltaban 2, faltaban 3, faltaban 4 cajas. Nos dimos cuenta que el transportador se hacía paradas cerquita de la Pintada, cuando eso no existía la otra vía, todavía todos los camiones pasaban por la Pintada, se quedaba en un restaurante y resulta que había una bandita de niñas menores de edad que robaban camiones. Se aprovechaban de los conductores y los dormían, mejor dicho, los embobaban completamente y ellos se dejaban robar. Entonces, ¿qué pasó? A nosotros nos tocó cambiar conductores. Que en el último se puso cámara, no se dijo que se había puesto cámara y efectivamente nos dimos cuenta que el conductor ni por enterado, la chica fue con otras 4 mujeres, sacaron varias mercancía y volvieron a cerrar como si nada. El conductor no verificaba que habían vulnerado sellos, seguía su camino. Entonces, muchas veces eso pasa en el camino, en el trayecto. Y por eso es que las aseguradoras no responden. Porque ¿qué van a responder? ¿Qué van a decir ellos? Si ahí prácticamente yo les estoy entregando la mercancía, ¿cierto? Es como cuando a uno le roban aquí, que dicen, pero usted se dejó robar o a usted la agredieron o no sé qué. Y el ladrón siempre sale bien y el que termina perdiendo es uno. Más o menos lo mismo pasa acá.
Cuando uno cuenta la versión de uno, termina que uno fue el que cometió el error y no el ladrón. Entonces ahí sí, muchachos, es complejo, muy compleja la situación. Bueno. Les estaba contando que habían unos documentos que eran requisito previo para importar o para exportar. Nosotros estos documentos los conocemos como vistos buenos. Estos vistos buenos, ¿quién nos los da a nosotros? Diferentes entidades. Si yo quiero averiguar qué vistos buenos requiero, es muy sencillo también. Pues mira que aquí yo les estoy mostrando, por ejemplo, en el ejemplo del caballo, si yo me voy aquí me están diciendo que para importar necesito previo a la importación y es obligatorio el ICA, ¿cierto? Si yo me voy acá y busco Vistos Buenos Colombia, voy a encontrar las diferentes entidades que ofrecen vistos buenos, ¿cierto? Entonces son 23 entidades aproximadamente. Está el INVIMA, está el ICA, mire. Ustedes se dan cuenta acá. Está el MINERCOL, está el INVIMA, es el más conocido, el INPA, está el ICA, Ministerio de Agricultura, el de Minas y Energías, por ejemplo, para el petróleo, Ministerio de Transporte, se llama importar o exportar carros, Ministerio de Medio Ambiente, también está el APTA, que también lo podemos vincular a estos vistos buenos, ¿cierto? Para mirar todo lo que tenga que ver con el medio ambiente, el Ministerio de Protección Social. Entonces, mira, acá están todas las entidades que normalmente a nosotros nos permiten pedir los vistos buenos. Estos vistos buenos se piden previo a la importación. ¿Qué pasa si yo traigo una mercancía y yo no solicité el visto bueno antes del ingreso de la mercancía? Cuando llega a Colombia, eso me da de inmediato decomiso. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no la voy a poder recuperar. Normalmente la palabra decomiso a mí me indica, Paola, perdiste la mercancía. Listo. Entonces, eso es algo también bien interesante para que ustedes conozcan y también ya por lo menos cuando estén en la empresa, ustedes digan, ve, mira, ya pidieron los vistos buenos antes de... Y eso les va a ayudar mucho. Bueno. ¿Qué más tenemos que mirar que les interese a ustedes? Los documentos previos a importar. Entonces, bueno, hay otra partecita. Lo que pasa es que esto es un tema, muchachos, que es muy amplio. Yo quisiera, muchachos, enseñarles a ustedes todo lo que les incumbe en la profesión, pero realmente el tiempo no nos daría. Voy a tratar por lo menos de lo que ustedes pueden hacer y más que el contador por excelencia es auditor y cuando sea revisor fiscal le va a tocar revisar estos documentos. Entonces, por lo menos voy a tratar como de avanzar hasta ahí y de actualizar el RUT, de cómo se actualiza para temas de comercio exterior para que ustedes lo sepan. Miren que acá, por ejemplo, en la investigación de mercado vemos también un tipo de riesgo que es el riesgo político y de cambio. Que eso ahorita está muy de moda con el tema del dólar acá en Colombia, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que a través del mercado de derivados adquirimos unos contratos que nosotros los conocemos como contratos a futuro. Entre ellos, el más conocido es el Forward Exchange Agreement, que es un acuerdo donde yo pacto que se me respete el valor del dólar ahorita hasta dentro de un mes o 2 meses que a mí me vayan a hacer el reintegro de divisa. Entonces, ese contrato, ¿dónde lo adquiero yo? En una entidad financiera, en un banco. Bueno. Ahora sí, resulta que nosotros nos contratan en una empresa como contadores, como administradores,
y vamos a arrancar con un proceso de exportación o de importación. Aquí les voy a hablar de manera general. Lo primero que yo voy a revisar, lo primero es la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio debe de tener en su objeto que es una comercializadora internacional o que va a exportar o que va a importar o que va a realizar las dos. Si no tengo eso, me toca actualizarlo. ¿Listo? Entonces, lo primerito es ese registro de Cámara de Comercio. Si no lo tenemos, de una vez mandémoslo a actualizar. Ahora, resulta que vamos a hacer un negocio también con una empresa y la empresa nos dice que ellos pueden importar y exportar. Verifiquemos nosotros, pidámosles, exijámosles la Cámara de Comercio y revisemos si ellos sí pueden importar o exportar. Si no pueden, les pedimos, obviamente, que hagan esa actualización. Entonces, debe de decir comercializadora internacional o puede exportar alimentos o puede importar alimentos, estoy poniendo un ejemplo X, o puede realizar actividades de comercio exterior. Normalmente es como lo que dice. Entonces es lo primero que voy a revisar. Segundo, revisado ese documento, revisamos el RUT. En el RUT yo sí quiero que ustedes me presten atención. Voy a buscar un RUT aquí. Bueno. Yo les enseño. No quiero un modelito, a ver cómo lo busco, que me aparezca un modelo bien chévere. Aquí. Y que esto se me enloqueció, muchachos. Ah, no, se ve muy feo. Yo miro uno aquí. En mi correo mejor. Voy a mostrar este. Listo. ¿Yo dónde necesito que ustedes se me concentren? Desde la casilla 54 en adelante. Listo. Voy a ampliar. En la casilla 54 empiezan las obligaciones de comercio exterior. Entonces, lo primero que yo voy a verificar es que esté actualizado con la obligación pertinente. Si ustedes miran, me aparece de la 1 a la 20 casillitas. Cada una de ellas es una actividad o un tipo de obligado aduanero. Entonces, que esté marcada, ¿cierto? Pues en este caso, me están diciendo que importa, ¿cierto? ¿Por qué me doy cuenta que importa? Porque si exportaran, estaría llena también esta parte. Y miren que aquí solamente está esta. Si me voy arriba, mire lo que dice, importaciones o MACO. ¿Listo? Entonces, ahí de una me voy a dar cuenta que lo único que hacen es importar. Ellos no exportan nada. Entonces, en la casilla 54 yo coloco las actividades. ¿Puedo colocar varias? Sí. Yo puedo colocar 23, puedo colocar y exportación, puedo colocar tránsito, depósitos, agenciamiento aduanero. Entonces, yo puedo colocar las actividades que yo realice de comercio exterior que me generan la obligación como declarante o como obligado aduanero. Y ya, si yo exporto,
Me voy para la casilla 55. Si aquí ustedes miran, aquí me aparece y dice forma. ¿Qué significa forma? Ahí me va a aparecer siempre el número 1, 2 o 3. Si me aparece el 1, significa que la exportación es directa. Es decir, no utilizan ningún intermediario para realizar la exportación. Si me aparece el número 2, me aparece indirecto. ¿Qué significa? Utilizan un intermediario para realizar la exportación. Y si me aparece el 3, significa que la pueden realizar tanto directa como indirectamente. Ay, Paola, ¿cómo así que indirecta? Sí, indirecta a través de un agente aduanero, por ejemplo. Ahora, después sigue en la casilla 56 y dice tipo. Ay, Paola, ¿qué es tipo? En el tipo también vamos a encontrar el 1, el 2 o el 3. ¿Qué significa el 1, el 2 o el 3? El 1 si exportó bienes, es decir, cosas tangibles como esta botella. Yo la veo, la palpo, tiene unas características. El 2 si son servicios, es decir, por ejemplo, yo exporto servicios, yo tengo asesorías en el extranjero. Entonces yo aquí tengo, por ejemplo, en mi forma el 1 porque lo hago directamente y coloco el 2 porque son servicios. Y el 3 si lo hago los dos, es decir, importo tanto bienes como servicios. ¿Estamos hasta ahí? Ahora bien, si solamente exporto bienes, no me debe de aparecer nada en la 57 y en la 58. Pero si exporto servicios, me debe de aparecer lleno el 57 y 58. Si ustedes se dan cuenta, me aparecen 3 casillitas. ¿Qué significa eso? Que yo puedo exportar 3 modos de servicios y ahí los puedo poner. Resulta que el comercio de servicios se rige por el Acuerdo General de Comercio de Servicios. ¿Eso qué significa? Que nosotros tenemos 4 formas de exportar servicios. ¿Cuáles son esas formas? No lo voy a buscar para que no nos extendamos y más bien ustedes me van preguntando. Ya no sé qué dice el formatico. ¿Sí vieron pues muchachos que lo boté? Por tener tantas ventanas abiertas se llama desorden. Acá está. Bueno, entonces hay 4 formas de exportar servicios. Muchachos, como les decía la semana pasada, la idea ¿cuál es? Tengamos un plan B de vida. Ustedes tienen una carrera que ahorita se les abre a nivel internacional. No se queden solo dando asesorías en Colombia, no importa que no sepan hablar inglés. Hay muchos países del habla español, incluso muchos países de Estados Unidos o de habla inglesa que saben hablar español. Entonces, no nos estresemos porque no sé hablar inglés. Más bien, estresémonos porque no hacemos un plan B y empezamos a exportar afuera. Entonces, yo lo puedo hacer, sí. Yo actualizo mi RUT, cámara de comercio, si la tengo, o si no el RUT. Voy al banco, en mi banco habilito mi cuenta libre para ingreso de divisas esporádicamente, obviamente, digo de dónde vienen, yo tengo el contrato de las asesorías y puedo recibir mis divisas sin ningún problema, sin que me digan que es lavado de activos. Recuerde que nosotros siempre debemos hacer una debida diligencia con todos los clientes por el mero hecho de ser o contadores o abogados. Entonces, en este caso, simplemente me limito a hacer las cosas bien y lo puedo hacer y puedo recibir mis divisas. 4 modos existen. De los 4 puedo ejercer hasta 3. El primero, comercio transfronterizo. ¿Qué significa eso? Paola, sin necesidad de moverse de Colombia, presta asesorías a la otra parte del mundo. Yo no me tengo que mover de aquí para dar una asesoría.
Por ejemplo, con ustedes muchachos, mira, yo en estos momentos podría decir que estoy dando una asesoría y digamos que ustedes están en otro país, me están escuchando, es internacional. Simplemente que ustedes me van a pagar desde el banco de ustedes en otro país, acá a Colombia, y va a llegarme la plata al banco. ¿Cuál va a ser la moneda? La moneda en la que ustedes me vayan a consignar, que por lo general es en dólares. Ya me llega acá y me hacen la monetización y me entregan mis pesos. Otro comercio. Comercio, les voy a explicar. Entonces, uno, yo no me muevo. Otro, ya el cliente no me pide que se la dé desde acá, sino que el cliente viene a que yo le preste el servicio a Colombia. Igual, eso es una exportación de servicio. ¿Por qué? Porque el cliente me está pagando en la moneda de él, me reservó con la moneda de él. Un ejemplo, estas personas que vienen a hacerse cirugías estéticas a Colombia, ellos hacen el contacto desde una página donde pagan en dólares y simplemente vienen a que el cirujano les haga la respectiva cirugía, que valga la redundancia, y se devuelven a su país de origen. Pare de contar. ¿El cirujano recibió su dinero en dólares? Sí, porque es que le pagaron desde antes, le hicieron un anticipo para poder que le hiciera el procedimiento. Bueno, otra forma de prestar servicio a nivel internacional, teniendo una sucursal en el país donde va a prestar el servicio. Entonces, digamos que me está yendo tan bien dando asesorías en Estados Unidos que me voy a aliar con una empresa allá de asesorías para que me abran uno, me habiliten un espacio y la gente sienta más confianza al saber que hay presencia física de Paola allá. Así yo no me mantenga allá, pero va a haber una presencia física. Ejemplo, Bancolombia en Panamá. Bancolombia en Panamá tiene una presencia física. Entonces, la gente ve Bancolombia y dice, wow, es un banco internacional. Y la última forma de prestar servicios es que yo me desplace a otro país. Yo me puedo desplazar hacia otro país. Entonces, aquí siempre va a aparecer el 1, el 2, el 3 o el 4. El primer forma de servicio es el 1. La segunda forma que les dije se identifica con el 2. La tercera forma que les dije se identifica con el 3 y la última donde yo me traslado al otro país se identifica con el número 4. Entonces, aquí puede aparecer el 1, el 2, el 3 y el 4. Yo, por ejemplo, en mi root, ¿qué tengo? Tengo el 1 y tengo el 4. ¿Por qué? Porque yo doy asesorías desde aquí o también a veces voy a otros países y doy la asesoría. Entonces está el 1 y el 4. Ahora, ¿qué significa el CPC? El CPC es la clasificación central del producto. Esa clasificación, así como los bienes tienen aranceles, tienen clasificación arancelaria, los servicios también tienen una clasificación. Esas clasificaciones van dependiendo del tipo de servicio que yo vaya a realizar. En el caso de nosotros que son asesorías contables o legales, nuestro código es el 82. Entonces aquí se pondría el 82. Y pare de contar. Eso sería actualizar nuestro RUT para exportar servicios. Muchachos, hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Si están mirando la coherencia con las carreras de ustedes? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, alguna duda? No. Entonces va a ver si de pronto acá. Muy detallado el tema del RUT, muy bueno porque ahí uno ve pues ve la parte de la clasificación, las responsabilidades, pero lo otro uno pues no tenía como mucho conocimiento. Muchas gracias por esa información. De nada, Janet. La idea de verdad es que aprendamos un poquitico y vuelvo y les repito, que ustedes vayan como mirando el conocimiento, la área de ustedes, que sí se empapa con este. Ustedes no son ajenos a esto, muchachos. De hecho, cuando ustedes, vuelvo y les repito, la profesión de ustedes es auditores por excelencia. O sea, normalmente un editor siempre le toca revisar la parte de comercio exterior. Y qué bueno que ustedes ya por lo menos sepan y revisen, ve, vamos a revisar esto.
Por ejemplo, en una exportación o en una importación, indispensable que ustedes me revisen Cámara de Comercio de la otra empresa, RUT de la otra empresa. Ay, Paola, y si es de otro país, lo que haga sus veces. En otros países se le conoce como registro tributario al RUT, lo mismo, ¿cierto? Cámara de Comercio, su registro también. Simplemente revisamos, mantenemos actualizada la información. Necesitamos la factura. Recuerden que esa factura, indispensable que tenga la descripción de la mercancía de manera detallada. Pilas, no es lo mismo factura que lista de empaque. En la factura, yo hablo de manera más general. 5,000 botellas de agua, cada una a 1,000 pesos, un IVA de tanto, valor a pagar en dólares tanto, total tanto. La lista de empaque es diferente. En la lista de empaque, que no todas las empresas me lo piden y no todas las mercancías lo requieren, me detalla. Entonces dice 5,000 botellas, de las cuales 2,000 son con gas, 1,000 sin gas, otras 2,000 saborizadas. Estoy aquí inventando cualquier cosa. Cada una, mire que ya tiene un código diferente. Yo no puedo decir, esto puede ser, la clasificación arancelaria es la misma para toda el agua. La clasificación arancelaria no me va a decir si es con gas o es sin gas. Pero la clasificación que yo tengo en mi empresa con la que yo vendí el producto, sí es diferente. Entonces, esa es la que yo voy a poner en la lista de empaque. De tal manera que cuando se exporte el producto, tenga la factura y coincida con la lista de empaque ya de manera detallada. Ese documento también lo tengo que revisar. Tengo que revisar la declaración de exportación o el DEX, el SAE o solicitud de autorización de embarque para lo que se requiera o dependiendo pues del tipo de exportación. La declaración de régimen cambiario, también la debo de revisar. Los vistos buenos, que si es un producto que requiere un visto bueno, lo tengamos allí. O cualquier otro permiso adicional, certificado de origen, en el caso de que tengamos tratado de libre comercio y que el producto requiera certificado de origen. Entonces, mire que son una serie de documentos que en nuestro diario los podemos ver, el BL o documento de transporte, que nosotros le decimos BL, pero realmente es un documento de transporte. BL o Bill of Lading solamente es para los documentos de transporte, marítimo. Guía aérea, si es aéreo, ¿cierto? Entonces, también tener en cuenta esos documentos, que no nos falte ninguno. De esa manera, y que todos tengan trazabilidad. Si no tienen trazabilidad, en cualquier momento me puede llegar un requerimiento de la DIAN. A nosotros nos pueden llegar requerimientos, pilas. Dice que son 5 años donde yo debo guardar todos los documentos de manera física. Eso no significa que yo a los 5 años me pueda deshacer de todo. La DIAN tiene una norma donde dice que ellos pueden revisar incluso las cosas, los procesos hasta 20 años, o sea, hasta que se cumplan 20 años. Es decir, que prácticamente toda la vida yo voy a tener que tener esos documentos donde yo pueda demostrar la trazabilidad de todo el proceso. Voy a contar un caso, muchachos. El año pasado me llama alguien y me dice, Paola, imagínate que nos llegó un requerimiento de la DIAN por una declaración cambiaria. Nos están pidiendo los documentos de hace 4 años de una exportación, de una importación que realizamos. Exportación, una exportación que realizamos. Y yo, no, súper sencillo, páseme en la carpeta de la exportación. Ese es el problema. La contadora que estaba en ese entonces ya no trabaja acá y ya no hay documento. Imagínense. Entonces, ¿qué tocó hacer? Empezar a volver a reconstituir. Le pedimos al banco que nos diera cualquier información referente a esa declaración. Con el banco fue una cosa de nunca acabar, con la DIAN. Eso es un proceso que se demoró
muchísimo y está la hora que no se ha logrado solucionar. Entonces, ¿a dónde voy? Nosotros podemos ser muy juiciosos, pero no sabemos a dónde vamos a llegar. Entonces, siempre que ustedes lleguen a una parte, hagan un acta de entrega, un acta de recibido. Y esa acta de recibido, de verdad, que sea juiciosa. ¿Eso qué significa? Que si dicen ahí que les entregan esto, que ustedes puedan verificar. Ustedes vayan y miren que efectivamente se lo entregaron. A veces uno se confía con el papelito que me entregaron. Y yo, que me entregaron eso. Y uno lo deja ahí. Y lo deja ahí, después es que uno se pone a buscarlo y no había nada. Entonces, eso sí es una recomendación que les hago. Paula, una inquietud. ¿Usted me puede, por favor, indicar, por ejemplo, el certificado de origen, en qué momento se reclama y en qué entidad los otros de la parte de la declaración? O sea, como para uno en un momento dado que no llegó algo, uno pueda preguntar y a dónde se pueda dirigir. Qué pena si me puede dar ese detalle, porfa, gracias. Claro que sí. Resulta que cuando yo estoy exportando o importando, hay unos documentos que, como les decía, son necesarios. Ese certificado de origen yo lo expido al momento de exportar la mercancía. Entonces, si yo lo estoy importando, si es mercancía importada, me toca solicitar a la persona que me la vendió en el momento en que cerré la negociación. ¿Por qué? Ese certificado debe de llegar cuando llega la mercancía. Si ese certificado no está al momento de que la mercancía ingrese a Colombia, a mí me va a tocar pagar un precio pleno de la mercancía, del arancel. Listo. Entonces, ese certificado de origen, ¿para qué me sirve? Para dos cosas. Uno, para demostrar de dónde viene la mercancía. Dos, para reducción de aranceles. Cuando la mercancía es hecha 100% y con productos 100% del país de origen. Por eso nosotros, por ejemplo, en artesanías o productos que son hechos 100% aquí en Colombia, nos exigen el certificado de origen, porque con ese certificado, si ya tenemos el Tratado de Libre Comercio con el otro país, sería cero arancel. O sea, el otro país, ahí podemos abrir competencia, ¿cierto? Esa es la diferencia entre tener el certificado y no tenerlo, que llegue otro país y nos robe el cliente. Entonces, ese certificado de origen siempre se pide al inicio. Ahora bien, normalmente, ¿quién lo expide? El contador. Ya les voy a contar. Hay unos países que son obligatorios y que la DIAN tiene su modelito acá, ¿cierto? Que es certificado de origen. Está Estados Unidos. Acá está. Incluso mira que acá me dice el paso a paso de cómo sacarlo. Ah, venga, espérenme, y ahora es que por aquí vi algo. Pasos de certificado de origen. Entonces aquí me muestra incluso cómo lo puedo sacar. Pero yo lo que les quería mostrar era los países que estaban obligados. Este es un certificado de origen, mire que es muy sencillito, ¿cierto? Eso es nada. Bueno. La DIAN normalmente me pide un certificado de origen, ¿cierto? Es un modelito. Si ustedes se dan cuenta, ahí lo único que yo estoy declarando es que la mercancía es 100% hecha de acá. Me va a poner la factura, porque siempre esa mercancía debe de ir, vuelvo y les repito, trazabilidad en todos los documentos, debe de ir pegadita de una factura y de una declaración. El otro certificado lo saca la empresa. Normalmente la empresa es quien lo expide. ¿De dónde saco el modelo? Pueden coger este, no se preocupe. Tranquila, este es de Estados Unidos, mire. Este es el acuerdo comercial de Estados Unidos, que este es el que nos piden normalmente y uno lo llena para mandar para Estados Unidos. Pero digamos que la mercancía no es para Estados Unidos, sino para Europa. Este mismo lo puedo adaptar. Todos los certificados son los mismos y la empresa es quien lo hace. Entonces, simplemente yo certifico, eso se llama autocertificado, yo certifico que la mercancía que estoy enviando es 100% de origen colombiano. Pare de contar. Y acá está la razón social,
el día y hasta cuándo me tiene validez, la razón social donde va a llegar la mercancía, la descripción de la mercancía que estoy garantizando que es 100% colombiana, bufandas, tales, la clasificación, es decir, ese codiguito arancelario que yo les dije, si hay algún criterio de preferencia, entonces aquí podemos colocar del TLC Estados Unidos, Colombia, cuánto vale esa mercancía, la factura que me relaciona a esa mercancía y el país Colombia. Mire que es todo. Aquí simplemente los datos de nosotros y pare de contar, es decir, pues de la empresa y pare de contar. ¿Dónde más puedo obtener un modelo de certificado de origen? En los acuerdos internacionales o en los tratados internacionales. En los anexos, por lo general, dice sugerencia, anexo de certificado de origen. ¿Es obligatorio que cojamos ese? No, vuelvo y les repito. Cualquiera que yo coja lo puedo adaptar. Listo. La declaración, todo eso siempre me van a mandar a mí un paquetico. Si yo soy importadora, a mí siempre me van a mandar un paquetico con los documentos que a mí me van a servir para nacionalizar. ¿Qué me contiene ese paquete? Factura, declaración de importación, lista de empaques si se requiere, certificado de origen si se requiere, documento de transporte, declaración de cambiaria y seguro. Entonces esos son los documentos que siempre me va a contener y eso me lo envían a mí antes de que me envíen la mercancía, porque yo puedo ir adelantando el trámite de legalización de la mercancía antes de que me llegue. Entonces yo verifico, ay, me falta esto, por favor, lo solicito. Ahora es que yo no estoy importando, Paola, yo exporto, listo, lo mismo. Vamos a hacer un paquetico con los mismos documentos. ¿Qué cambia? Que ya no es declaración de importación, sino declaración de exportación. Los demás documentos son los mismos. Factura, vistos buenos si se requiere, certificado de origen si se requiere, seguro, documento de transporte, declaración cambiaria o carta de crédito en el caso de que yo sea importador, que muchas veces yo todavía no he pagado, entonces yo anexo una carta de crédito. Janet, te respondí la pregunta. Sí, señora, lo que pasa es que también tenía inquietud con respecto como muchas veces hay mercancías que no salen bien y hay devolución en el caso, ¿cómo se hace? Bueno, resulta que hay, por ejemplo, mercancías que salen por declaración de exportación definitiva, pero resulta que yo envié esta botellita de agua, y tenía que llegar sellada y llegar toda bien, pero resulta que llegó con una imperfección, me la van a devolver. A mí me toca cambiar la declaración de exportación. Yo la había enviado con declaración definitiva. Ahora me toca cambiarla a declaración temporal para perfeccionamiento pasivo. Es decir, me la voy a devolver, aquí reparo la botella y después te la vuelvo a mandar. Entonces me toca hacer el cambio de la declaración o hacer un reembarque. ¿Qué significa? Llegó al puerto, digamos que llegó a Colón, Panamá, la mercancía ya para allá. Se dieron cuenta que llegó mala. Simplemente pedimos un reembarque, que no se descargue la mercancía, sino que nos la devuelvan a Colombia. Nosotros la reparamos aquí y la volvemos a enviar. Siempre va a tocar hacer cambio de la declaración. Pero se hace es parcial, o sea, o todo se devuelve la mercancía. Por ejemplo, la factura electrónica, ¿y cómo funcionaría? No, el tema de la facturación electrónica te cuento. Nosotros tenemos que aclarar varias cosas. No en todos los países está funcionando todavía factura electrónica. En nuestro país sí, pero por ejemplo en Estados Unidos todavía hay factura manual. Entonces a ellos no les importa el trámite que yo tenga que hacer acá. Cuando eso sucede, a mí lo que me toca pedir es una autorización a la DIAN para cambio de factura. Entonces,
anteriormente era muy fácil, uno anulaba la factura y pare de contar. Ahorita toca a través de la DIAN pedir la autorización para que me dejen modificar los datos de esa factura. Entonces puedo hacer otra factura que va a ir como pegadita de esta. ¿Sí me estoy haciendo entender? Es que me va a decir, esta segunda factura reemplaza la factura tal. Entonces va pegadita. Y escribo el por qué. Por cuánto se devolvió la mercancía para tal y tal cosa. Si toda la mercancía se tuvo que devolver, es mucho más fácil. A veces es más complejo cuando me tienen que devolver solo 2 o 3 cosas, ¿cierto? Porque obviamente me toca especificar que de las 100 botellas que envié solo voy a devolver o hacerle cambio a 3. Entonces todo se hace a través de la DIAN, en el caso pues de nosotros que lo estamos manejando con facturación electrónica. Países que tengan ahorita factura electrónica, la Unión Europea, que ellos se acogieron a la resolución en en febrero, y nosotros, pero Estados Unidos y muchos países siguen con su factura manual. Bueno, Janet, ¿te quedó claro? Bueno, entonces Janet me contesta, voy a leer una pregunta que está por acá, es de Rafael. Buenas noches. Profe. Hola, Rafael. César. César me está hablando, cuéntame. Sí, quería hacerte de pronto una pregunta que es como al revés, no sé. Voy a ver si me hago entender. Nosotros, la compañía, exportamos un producto a Estados Unidos, ¿cierto? Y nos pasó hace muy poco tiempo, hace 8 o 10 días. Íbamos a mandar un producto a Estados Unidos, era como 4 estivas de producto, no recuerdo la cantidad exacta. Sin embargo, una situación, ¿cierto? Con el cliente, ya teníamos todo el producto empacado. Nosotros tenemos 2 tipos de empaque, uno nacional y otro de exportación. Ya teníamos todo el producto empacado, en caja máster, con sellos, todo completo, ¿sí? Y se nos cayó esa exportación. La pregunta es, a ver, nosotros ya tenemos el producto empacado en Colombia, sin embargo, tiene los empaques que son de exportación. Si nosotros, digamos, comercializamos ese producto acá en Colombia, podemos tener un riesgo con la DIAN. Si ese producto, digamos, lo validan en el mercado. No sé si... Sí, te hiciste entender. Aquí la pregunta del millón es, ¿ustedes alcanzaron a hacer todos los trámites como si el producto fuera a salir, pero nunca salió? De acuerdo, no, pero no todos los trámites. Apenas nos cayó digamos, el envío. Tenemos el producto en la compañía en este momento. No hay ningún problema. Lo pueden aquí vender, comercializar y no va a tener ningún efecto. ¿Cuándo no se puede hacer? Cuando ya la declaración de exportación estaba y en el otro país habían empezado a hacer el proceso de levante de la mercancía, el proceso de desaduanamiento. Ahí sí no, porque ya la mercancía no era de Colombia, la mercancía era del otro país. Pero en este caso, como fue antes de que realizaran trámites, no hay, pueden tranquilamente comercializar. Ahí no hay ningún problema. En ese caso. Por eso te pregunté hasta dónde llegaron, porque todo depende de ese momentico en el que yo lo hice. Ahí ustedes incluso, discúlpeme que me meta, pero pueden cobrar incluso perjuicios por parte de la otra empresa si fue la que se quitó. ¿Por qué? Porque es que uno pierde mucha plata, por ejemplo, el empaque y el embalaje de la mercancía no es lo mismo para comercializar en Colombia que para comercializar en otro país. A veces los requisitos fitosanitarios que nos piden en otros países son muy altos. Uno acomoda la mercancía para las condiciones del otro país, que eso tiene su valor, para que después le digan a uno que no, ¿cierto? Te lo digo porque alguna vez lo hice con una empresa. O sea, estábamos con el proceso y de un momento a otro que no, que ya no nos iban a comprar la mercancía. Listo. No nos van a comprar la mercancía. Hay un perjuicio claro y evidente.
Nosotros habíamos dejado de vender esa mercancía por vendérselas a ustedes. ¿Que aquí la podemos comercializar después? Sí, pero ya tenemos el perjuicio porque no va a ser lo mismo. Ya hicimos una inversión, ya hicimos un gasto. Entonces, normalmente para eso existen los contratos internacionales, para que uno pueda hacer valer esas obligaciones que tiene también la otra parte. Bueno, Rafael me está preguntando, buenas noches, para importar el CP, ¿quién lo expide? Para una empresa exportadora. Cuando tú me hablas del CP, ¿me estás hablando directamente de qué documento, Rafael? Discúlpame que te pida claridad, pero es para poderte dar la respuesta. Es el certificado del proveedor, que en este caso, donde trabajo es una empresa exportadora indirecta, y el resguardo del material antes de salir del país necesita esa certificación para poder exportarse. Pero en este caso lo hacemos por una intermediación que es una CI, y posteriormente llega el documento para poder dejar en firme esa exportación. Bueno, resulta que el certificado de proveedor, en este caso, lo tiene que expedir en este caso la empresa exportadora. En este caso lo tiene que expedir ellos. Si ustedes lo están haciendo a través de una comercializadora internacional, ustedes no deben de aparecer como declarantes, sino que debe aparecer como declarante la comercializadora. Entonces, la comercializadora es la que se debe de hacer cargo de entregarles a ustedes esos documentos, porque ellos realmente van a ser los afectados. Abro un paréntesis aquí, Rafael. Resulta que cuando yo estoy hablando de comercio exterior, y ahorita cuando estábamos actualizando el rol les decía, lo puedo hacer de manera directa o indirecta o lo puedo hacer de ambas. Eso depende de qué, de la obligación que yo realice. Cuando yo miro los obligados aduaneros, hay diferentes tipos de obligados y eso depende de lo que yo vaya a realizar. Yo muchas veces no realizo el proceso directamente, sino que yo lo hago a través de una tercera persona. Cuando lo realizo a través de una tercera persona, Rafael me dice si me estoy equivocando, ustedes muy seguramente le entregaron a él un poder, a la comercializadora, donde le dicen qué es lo que van a hacer o le están entregando a él el poder para que realice todas las actividades de comercio exterior. Prácticamente ustedes simplemente le están pagando a ellos la comisión o la parte que les están pagando para que ellos les realicen los trámites. El certificado de proveedor, como su nombre lo dice, lo debe de expedir es quién, la persona que está entregando la mercancía, la que va a pasar la mercancía, es decir, el exportador. Ok, sí, así está correcto. Entonces, ese es el que lo debe hacer. En ese caso, vea, yo, muchachos, quiero abrir un paréntesis. Yo abro paréntesis y paréntesis, sino que una cosa me lleva a otra y la otra a otra. Normalmente, muchachos, en este tema, yo no me confío mucho de los terceros. O sea, yo a pesar de que trabajo con terceros, yo prefiero verificar muchas veces las cosas, porque ellos son muy dados a veces de que cogen y le dicen a uno, ve, ¿sabes qué? Después me entrega, eso es obligación tuya. Y eso de obligación tuya, termina diciéndole a uno que tiene que hacer un montón de cosas que realmente la obligación es de ellos. Entonces, es mejor uno como dejarles marcado desde el principio hasta dónde puedo llegar. Bueno, muchachos, hasta aquí llegamos hoy. Yo voy a hablar con Jairo, a ver si les puedo mandar unas preguntitas que son unos casitos. Y si ustedes tienen tiempo esta semanita, los leen, no es obligatorio obviamente, para que dentro de 8 días hagamos la clase referente a esos casos. Entonces, se los envío, ustedes los van hojeando, los van revisando y dentro de 8 días me traen todas las preguntas que quieran. Me encantó compartir con Muchas ustedes. gracias.
Ya estaremos conversando, muchachos, y cualquier cosa, después le piden el teléfono a Jairo, con todo el gusto, desde que yo les pueda solucionar una duda, de verdad que no tengo problema en hacerlo. Cuídense mucho, hasta luego. Gracias, profesora. Feliz noche a todos y muchas gracias por la asistencia. Bueno, hasta luego.